Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Mariam Nabatanzi, conocida en Uganda como Mama Uganda, una mujer que dio a luz a 44 hijos antes de cumplir 40 años. Su historia aborda temas sensibles. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos respetando la esencia de su experiencia. Esta historia tiene propósito educativo y de concientización social. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal para conocer más testimonios de mujeres extraordinarias que enfrentaron desafíos inimaginables y encontraron la fuerza para seguir adelante. ¿Alguna vez has sentido que tu propio cuerpo es tu enemigo? Yo sí. Durante más de 20 años, mi cuerpo hizo lo que quiso sin importar lo que yo deseara, sin importar lo que yo suplicara, sin importar cuánto llorara pidiendo que se detuviera. Me llaman la mujer más fértil del planeta. Suena como un título honorable, ¿verdad? Algo de lo que estar orgullosa. Pero déjame contarte lo que realmente significa ese título. Significa que a los 13 años quedé embarazada de gemelos. Significa que cada vez que daba a luz, mi vientre se llenaba nuevamente antes de que pudiera recuperarme. Significa trillizos, cuatrillizos, más gemelos, una y otra vez, sin parar. Los médicos me miraban con asombro, como si fuera un fenómeno de circo. Me decían que tenía ovarios enormes, que mi cuerpo liberaba múltiples óvulos cada mes, que era una condición genética extremadamente rara. Hiperovulación le llamaban. Para mí era simplemente una maldición. A los 23 años ya tenía 25 hijos. 25. Fui desesperada al hospital, de rodillas prácticamente, suplicando que me ayudaran a detenerlo. ¿Y sabes qué me dijeron? Que tenía que seguir pariendo, que era la única forma de vaciar mis ovarios, que si usaba anticonceptivos podría morir. Lo intenté una vez. Me puse un dispositivo intrauterino a escondidas. Mi cuerpo reaccionó como si lo estuviera envenenando. Casi muero esa noche. El dolor era tan intenso que pensé que era mi último día. Y entendí que no había escapatoria. Mi cuerpo había decidido mi destino, y yo solo era una pasajera en esta pesadilla. Cada embarazo era un recordatorio de que no tenía control sobre mi propia vida. El hombre con el que me casaron, 33 años mayor que yo, no ayudaba. Era violento, bebía, me golpeaba cuando me atrevía a sugerir que necesitábamos planificar, que no podíamos seguir así, y yo seguía quedando embarazada, una y otra vez, como una máquina. Estuve embarazada durante 12 años de mi vida. 12 años. Piensa en eso. 12 años sintiendo otro ser creciendo dentro de ti, sabiendo que cuando ese naciera, vendría otro, y otro, y otro más. 12 años sin poder decidir sobre tu propio cuerpo. Hoy tengo 44 hijos. 6 murieron. 38 siguen vivos, dependiendo de mí, mirándome con ojos que esperan que yo tenga las respuestas. Y el hombre que me los dio, el que me juró que cuidaría de todos, se fue. Vendió la casa donde vivíamos y desapareció. Me dejó sola con el resultado de una biología cruel y un sistema que nunca me protegió. Pero aquí estoy, todavía de pie. Porque cuando tu cuerpo te traiciona, lo único que te queda es tu voluntad, y la mía es más fuerte que cualquier condición genética. Hay recuerdos que nunca se borran, por más que uno lo intente. Están ahí, grabados en algún rincón del alma, esperando el momento exacto para recordarte quién eres y de dónde vienes. Mi primer recuerdo claro no es de risas ni de juegos. Es de silencio. Un silencio tan pesado que hasta el aire parecía tener miedo de moverse. Crecí en Kabimbiri, una aldea pequeña en el corazón de Uganda, donde las casas son de barro y los techos de paja.
donde el sol pega tan fuerte que la tierra se agrieta como piel vieja. Era un lugar donde las mujeres cargan agua en la cabeza desde que amanece, donde los niños corren descalzos persiguiendo gallinas, donde la vida es simple pero dura, muy dura. Mi madre me abandonó cuando tenía 3 días de nacida. 3 días. Ni siquiera una semana completa para decidir si valía la pena quedarse. A veces me pregunto qué vio en mí que la hizo huir. ¿Era mi llanto, el color de mis ojos, o simplemente estaba tan rota por dentro que no le quedaba nada que dar? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que un día estaba ahí y al siguiente ya no. Mi padre nunca habló mucho de ella. Era un hombre callado, de esos que guardan todo adentro hasta que se pudre. Nos crió como pudo a mí y a mis 5 hermanos mayores. Éramos 6 en total. 6 bocas que alimentar, 6 cuerpos que vestir, 6 futuros inciertos en una tierra que no perdona debilidades. Recuerdo a mis hermanos con esa claridad borrosa de la infancia. Sus risas cuando jugábamos cerca del pozo, sus manos grandes, protegiéndome cuando los perros del vecino ladraban muy fuerte. La forma en que el mayor, cuyo nombre todavía susurro en las noches cuando no puedo dormir, me cargaba en su espalda cuando mis piernas cortas ya no daban más. Éramos pobres, sí, pero éramos una familia, y eso, en aquel entonces, me parecía suficiente. Todo cambió cuando mi padre decidió volver a casarse. Ella llegó una tarde de enero, cuando el calor era tan intenso que hasta las moscas se movían con pereza. Era una mujer alta, de piel oscura y mirada afilada como cuchillo. No sonreía, o al menos nunca me sonrió a mí. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Los niños tenemos ese instinto, esa capacidad de oler el peligro antes de que se materialice. Pero era solo una niña de 7 años. ¿Qué podía hacer? Al principio las cosas parecían normales. Bueno, lo que pasa por normal cuando una extraña llega a ocupar el lugar de alguien que nunca conociste. Ella cocinaba, limpiaba, hablaba con mi padre en voz baja cuando pensaba que no la escuchábamos. Pero había algo en la forma en que nos miraba a mí y a mis hermanos, como si fuéramos una carga, como si nuestra existencia le quitara algo que le pertenecía. Los meses pasaron y la tensión en la casa creció como hierba mala. Mi padre trabajaba largas horas en los campos de café y nosotros quedábamos solos con ella. Mis hermanos empezaron a perder peso. Se quejaban de dolores de estómago. Yo también me sentía mal a veces, pero no tanto como ellos. Pensábamos que era la comida, que tal vez el agua del pozo estaba sucia, que era solo mala suerte. Nunca imaginamos la verdad. Ese día, el día que me salvó la vida sin que yo lo supiera, estaba visitando a un tío que vivía a unos kilómetros de distancia. Era algo normal. Los niños en la aldea pasábamos tiempo en diferentes casas, ayudando aquí y allá, compartiendo las cargas familiares. Recuerdo que estaba feliz porque mi tío me había prometido enseñarme a trenzar cestas de paja. Era una tarea simple, pero para mí era como aprender magia. Pasé todo el día allá riendo con mis primos, ensuciándome las manos con el barro que usábamos para sellar las cestas. El sol estaba bajando cuando mi tío me dijo que era hora de volver a casa. Caminé descalza por el sendero de tierra, cantando una canción que había aprendido, sin preocupación alguna en el mundo. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegué. No había voces, no había risas, no estaban los sonidos habituales de la tarde, mis hermanos discutiendo por tonterías, el crepitar del fuego, las gallinas picoteando cerca de la puerta, solo silencio. Ese silencio que te revuelve el estómago sin que sepas por qué. Entré despacio,
con esa precaución instintiva de los animales que sienten que algo anda mal. La casa estaba oscura y entonces los vi. Mis 5 hermanos estaban ahí, pero ya no estaban. Sus cuerpos inmóviles, sus ojos cerrados, sus rostros con una expresión que una niña de 7 años no debería ver nunca. No entendía, no podía entender. Grité, creo que grité. O tal vez solo fue un sonido ahogado en mi garganta. Los vecinos vinieron corriendo. Hubo voces, movimiento, lágrimas. Alguien me apartó, me abrazó, pero yo no sentía nada. Era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente se hubiera ido a otro lugar, un lugar seguro donde esto no podía ser real. Después me enteré la verdad. Habían sido envenenados. Mi madrastra había mezclado algo mortal en la comida, algo que no se veía, que no se sentía hasta que ya era demasiado tarde. Y ellos comieron, todos menos yo, porque ese día no estaba en casa. Mi madrastra desapareció esa misma noche. Nunca la volvieron a ver. Algunos decían que había huido a otra aldea, que la familia de mi padre la había amenazado. Otros susurraban que había conseguido lo que quería, menos bocas que alimentar, más comida para ella, una casa más tranquila. Nunca fue castigada. En nuestra aldea estas cosas pasaban y se enterraban junto con los muertos. Yo quedé sola, la única sobreviviente de 6. Durante mucho tiempo no pude hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta como si también llevaran el peso de lo que había pasado. Mi padre envejeció 10 años en una semana. Sus ojos, que antes brillaban aunque fuera con cansancio, se volvieron opacos, vacíos. Nunca más habló de lo que pasó. Nunca más pronunció los nombres de mis hermanos. Era como si hubieran sido borrados de la existencia. Pero yo los recordaba. Los recuerdo todavía. En las noches cuando el mundo duerme y yo me quedo despierta mirando el techo, puedo ver sus caras, puedo escuchar sus voces, puedo sentir la mano de mi hermano mayor en mi hombro, protegiéndome de un peligro que llegó disfrazado de familia. Los años pasaron lentos y pesados. Mi padre me mantenía cerca, demasiado cerca, como si temiera que yo también desapareciera si me perdía de vista. Yo crecí rápido, no en tamaño, sino en la forma en que miras el mundo cuando ya has visto su lado más oscuro. Aprendí que la familia no siempre es segura, que las madres no siempre cuidan, que la muerte puede llegar en un plato de comida servido con una sonrisa. Desarrollé un sueño en esos años de soledad, un sueño simple pero poderoso. Algún día tendría mi propia familia. 6 hijos, pensaba, 6, para reemplazar a los 6 que se fueron. Los amaría tanto que nunca conocerían el abandono. Los protegería tanto que nunca sentirían miedo. Serían míos, completamente míos, y nadie me los quitaría. Ese sueño me mantenía viva. Me daba razón para levantarme cada mañana, para seguir respirando cuando todo dolía. 6 hijos, una familia, una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. Cumplí 12 años un día de diciembre, cuando la temporada de lluvias acababa de terminar y el aire olía a tierra mojada. Mi padre me llamó esa mañana con una voz que no reconocí. Había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío a pesar del calor. Me dijo que tenía buenas noticias, que había encontrado una oportunidad para mí, que yo era lista, que tenía futuro, que merecía algo mejor que la vida en la aldea. Me dijo que me enviaría a estudiar, a estudiar. Mi corazón saltó, la escuela, libros, un futuro diferente, todo lo que había soñado en secreto. Por primera vez desde la muerte de mis hermanos, sentí algo parecido a la esperanza. Preparé mis pocas pertenencias en un bulto pequeño,
una muda de ropa, un peine roto, una foto borrosa de mis hermanos que había guardado como tesoro. Estaba lista, lista para comenzar de nuevo, lista para dejar atrás el dolor. No sabía, no podía saber que mi padre me estaba mintiendo. No sabía que no me esperaba ninguna escuela. No sabía que el hombre que me esperaba al final de ese camino no era un maestro. Y no sabía que mi sueño de tener 6 hijos se convertiría en la pesadilla más grande de mi vida. El camino hasta ese lugar fue largo, demasiado largo para una niña de 12 años que cargaba un bulto con todas sus pertenencias y un corazón lleno de esperanza. Mi padre caminaba delante de mí, silencioso como siempre, pero había algo diferente en sus hombros. Estaban caídos, como si cargara un peso invisible. Ahora entiendo que era vergüenza, pero en ese momento yo solo pensaba en los libros que pronto tendría entre mis manos. Caminamos durante horas bajo el sol implacable de Uganda. Dejamos atrás las tierras que conocía, los campos de café donde había jugado de niña, las caras familiares de la aldea. Cada paso me alejaba más de mi infancia y me acercaba a algo que mi mente inocente no podía comprender todavía. Cuando finalmente llegamos, no había ninguna escuela, solo una casa más grande que la nuestra, rodeada de árboles de mango y un corral donde picoteaban varias gallinas. Un hombre esperaba en la entrada. Era alto, corpulento, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos. Tenía 45 años, aunque para mí lucía tan viejo como mi abuelo. Mi padre habló con él en voz baja. No pude escuchar todo, pero captaba palabras sueltas, palabras que no tenían sentido. Matrimonio, dote, responsabilidad. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, pero todavía no quería creerlo. Todavía buscaba con la mirada el edificio de la escuela, los salones, los otros niños con sus uniformes. Entonces mi padre se volvió hacia mí. Sus ojos no podían mirarme directamente. Fijó la vista en algún punto por encima de mi cabeza y me dijo con voz temblorosa que yo ya no era una niña, que tenía una oportunidad de tener una vida mejor, que este hombre cuidaría de mí, y antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo, antes de que pudiera gritar o llorar o correr, mi padre se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por el mismo sendero que habíamos recorrido juntos. Me quedé ahí, paralizada, viendo su figura hacerse más y más pequeña en la distancia. No me volteó a mirar ni una sola vez. Y en ese momento entendí, no había escuela, nunca la hubo. Me había vendido, su propia hija, la única que le quedaba después de que el envenenamiento se llevara a los otros 5. El hombre, mi esposo ahora, aunque mi mente se negaba a aceptar esa palabra, puso su mano grande y áspera sobre mi hombro. Me condujo al interior de la casa. Había otras mujeres ahí mirándome con una mezcla de pena y resentimiento. Más tarde supe que eran sus otras esposas. Él era polígamo, como muchos hombres en Uganda, y yo acababa de convertirme en la más joven de su colección. Esa primera noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Me acurruqué en un rincón del cuarto que me habían asignado, abrazando mi bulto, deseando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero, cuando salió el sol y seguía ahí, en esa casa extraña con ese hombre extraño, supe que mi infancia había terminado de la forma más brutal posible. Los primeros meses fueron una confusión de emociones que no tenía las palabras para describir. Me pusieron a trabajar de inmediato. Tenía que limpiar, cocinar, lavar ropa, cuidar a los hijos que él ya tenía con las otras esposas. Niños que me miraban con curiosidad porque yo apenas era unos años mayor que ellos.
Una niña cuidando niños. Una niña jugando a ser adulta en un juego donde las reglas las ponían otros. Él bebía, mucho, y cuando bebía, su voz se volvía más ronca, sus movimientos más torpes, su temperamento más explosivo. Aprendí rápido a mantenerme lejos de él en esas noches. Las otras esposas también lo hacían. Nos movíamos por la casa como sombras, tratando de no hacer ruido, de no llamar su atención. Pero yo era considerada su esposa ahora, y con ese título venían expectativas y responsabilidades que una niña de 12 años no estaba preparada para enfrentar. Mi infancia terminó de formas que no necesito explicar con palabras. Basta decir que dejé de tener control sobre mi propia vida. Aprendí a desconectarme emocionalmente, a construir muros internos para proteger lo poco que quedaba de la niña que había sido. Los meses pasaron. 13 años cumplí todavía en esa casa, y entonces mi cuerpo empezó a cambiar de formas que no comprendía. Las náuseas matutinas, el cansancio que no se iba ni durmiendo, el peso en mi vientre que crecía día a día. Estaba embarazada. El terror que sentí cuando me di cuenta no tiene comparación con nada que hubiera experimentado antes, ni siquiera cuando encontré a mis hermanos muertos, porque esto era diferente. Esto estaba pasando dentro de mí, transformando mi cuerpo de maneras sobre las que no tenía control alguno. Era demasiado joven, demasiado pequeña. Mi propia infancia todavía no había terminado y ya estaba gestando otra vida. Las otras esposas me miraban con algo parecido a la compasión, pero también con cierto alivio. Mejor yo que ellas. Una boca menos con la que competir por la atención del hombre. Una más que cargaría el peso de mantener su legado. El embarazo fue duro. Mi cuerpo de niña luchaba por adaptarse a algo para lo que no estaba lista. Crecí más delgada en lugar de más robusta, como si el bebé estuviera consumiendo todo lo que yo era. Trabajaba hasta el último momento porque no había opción de descansar. Las vacas necesitaban ser ordeñadas, la comida tenía que ser preparada, la ropa lavada. El hecho de estar embarazada no me eximía de nada. Cuando llegó el momento del parto, pensé que moriría. El dolor era algo que mi mente no podía procesar. Gritaba y las mujeres mayores me decían que me callara, que todas pasábamos por lo mismo, que dejara de ser dramática. Empujé durante horas que se sintieron como eternidades, y cuando finalmente salieron 2 gemelos, 2 bebés, 2 vidas nuevas que dependían completamente de mí. Una niña de 13 años que apenas podía cuidarse a sí misma, ahora era responsable de 2 seres humanos. Los miraba llorar y no sabía qué hacer. ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se calmaban? ¿Por qué lloraban tanto? Las otras esposas me enseñaron lo básico: a amamantar, a cambiar pañales hechos de telas viejas, a envolver a los bebés para que durmieran, pero nadie podía enseñarme a lidiar con el agotamiento de no dormir más de 2 horas seguidas, con la sensación de estar vacía por dentro porque 2 bocas succionaban de mí constantemente, con el miedo de estar haciendo todo mal y dañar a estas pequeñas criaturas que no habían pedido nacer. Algo no estaba bien, eso lo sabía. Tener gemelos en el primer embarazo no era normal, o al menos eso murmuraban las mujeres de la aldea. Me miraban con una mezcla de asombro y algo más. ¿Sospecha? ¿Miedo? No estaba segura. Cuando los bebés tenían unas semanas, mi esposo me llevó a ver a un médico en el pueblo más cercano. No era por preocupación hacia mí, sino porque quería saber si podía seguir teniendo más hijos. Para él, yo era una inversión. Había pagado por mí
y quería asegurarse de que esa inversión rindiera frutos. El médico me examinó, hizo preguntas, me hizo acostar en una mesa fría mientras presionaba mi vientre. Y cuando terminó, habló con mi esposo como si yo no estuviera ahí, como si yo fuera un animal de granja al que están evaluando para cría. Dijo algo sobre ovarios, que los míos eran inusualmente grandes, que mi cuerpo producía más óvulos de lo normal. Usó palabras técnicas que no entendí, pero el mensaje era claro. Podía tener más hijos, muchos más, y lo más probable es que fueran múltiples. Entonces le pregunté con una voz tan pequeña que apenas se escuchaba si había algo que pudiera hacer para evitarlo, para no quedar embarazada tan seguido. Quería cuidar primero a los bebés que ya tenía. Quería que mi cuerpo descansara. Tenía 13 años y ya me sentía como una anciana. El médico me miró por primera vez directamente a los ojos y dijo algo que cambiaría el curso de toda mi vida, que con mi condición específica, algunos métodos anticonceptivos podrían ser peligrosos para mi salud, que lo mejor era dejar que la naturaleza siguiera su curso. Miré a mi esposo buscando no sé qué, compasión, preocupación, pero él solo asintió, satisfecho con la respuesta. Para él era una bendición. Para mí era una sentencia de muerte. Volví a casa con mis gemelos en brazos y una verdad aplastante en el pecho. Mi cuerpo no era mío, nunca había sido mío. Mi padre había decidido por mí cuando me vendió. Mi esposo decidía por mí cada noche. Y ahora mi propia biología había decidido por mí también. Pasaron solo unos meses. Todavía estaba amamantando a los gemelos cuando empecé a sentir las náuseas de nuevo, el cansancio, el peso familiar en mi vientre. No, por favor, no. Pero mi cuerpo no escuchaba mis súplicas. Estaba embarazada otra vez. Y algo me decía, con una certeza que me helaba la sangre, que esto no era el final, era apenas el comienzo. Si tuviera que resumir los siguientes 10 años de mi vida en una sola palabra, sería embarazada, siempre embarazada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo ser otra cosa que no fuera un recipiente para vidas que no pedía traer al mundo. Después de los primeros gemelos vinieron los trillizos, 3 bebés de una sola vez. Mi vientre se estiró tanto que parecía que la piel se rompería. Caminar se volvió una tortura. Dormir era imposible. Y cuando nacieron, cuando vi a esas 3 pequeñas criaturas llorando en mis brazos, lo único que pude pensar fue, ¿cómo voy a alimentar a 5 niños cuando apenas puedo alimentarme a mí misma? Pero el cuerpo de una mujer es más fuerte de lo que imagina. Aprendí a cargar a 2 bebés a la vez, uno en cada cadera, mientras el tercero iba atado a mi espalda con una tela. Aprendí a amamantar a 2 al mismo tiempo, mientras el otro esperaba su turno. Aprendí a funcionar con 2 horas de sueño, con comida escasa, con un cansancio tan profundo que se había vuelto parte de mi ser. Y justo cuando pensaba que podría tener un respiro, que podría dedicar tiempo a los 5 que ya tenía, mi cuerpo me traicionó de nuevo. Otro embarazo. Esta vez 4, cuatrillizos, 4 bebés creciendo dentro de mí al mismo tiempo. El médico me miró con una mezcla de fascinación científica y algo parecido al horror. Me dijo que era un caso extremadamente raro, que mi cuerpo estaba liberando múltiples óvulos cada mes y que todos se estaban fertilizando. Hiperovulación, repitió esa palabra que ya había escuchado antes, como si ponerle un nombre bonito lo hiciera menos terrorífico. Tuve a los cuatrillizos cuando tenía 16 años. 16, la misma edad en que las niñas de otros lugares del mundo están preocupadas por exámenes escolares o por su primer amor.
yo estaba preocupada por mantener vivos a 9 niños con menos dinero del que se necesita para alimentar a uno. Las otras esposas de mi marido me miraban con una mezcla de envidia y alivio. Envidia porque yo era la que le daba más hijos, la que aseguraba su legado. Alivio porque ellas no tenían que pasar por lo que yo pasaba. Me dejaban sola con mi carga. Era mi problema, no de ellas. Y mi esposo, él estaba orgulloso. Para él, yo era la prueba de su virilidad. Cada embarazo múltiple era como una medalla que podía presumir en la aldea. Los hombres lo felicitaban, le palmaban la espalda, le ofrecían cerveza casera para celebrar. Nadie me preguntaba a mí cómo me sentía. A nadie le importaba que mi cuerpo se estuviera desmoronando. Los embarazos seguían llegando con una regularidad aterradora. Cada año y medio, aproximadamente, otro, más gemelos, más trillizos, otro grupo de cuatrillizos. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable. Embarazo, parto, amamantar, recuperarse apenas lo suficiente para volver a quedar embarazada. Para cuando cumplí 23 años, tenía 25 hijos. 25. Déjenme que repita ese número para que entienda la magnitud. 25 seres humanos que dependían completamente de mí para sobrevivir. Despertar cada mañana era como enfrentar una guerra. Había que preparar comida para todos, lo que significaba horas cocinando en un fuego de leña que me dejaba los ojos llorosos por el humo. Había que lavar montañas de ropa a mano en el río, frotando hasta que mis manos sangraban. Había que asegurarse de que los más pequeños no se ahogaran, no se quemaran, no se perdieran, no se enfermaran. Y estaba sola en esto. Mi esposo contribuía con lo mínimo. Cultivaba café, vendía algo cuando podía, pero la mayor parte de su dinero se iba en alcohol. Llegaba a casa tambaleándose, con los ojos rojos y el aliento pestilente. En esas noches, yo reunía a los niños en una habitación y les decía que se quedaran callados, muy callados, porque cuando él estaba así, cualquier ruido, cualquier molestia, podía desatar su furia. Aprendí a leer sus humores, a saber cuándo era seguro hablar y cuándo era mejor desaparecer. Hay veces que el silencio es la única forma de supervivencia. Hay veces que aguantar es más valiente que pelear. Pero había un límite, y yo estaba llegando a él. A los 23 años, con 25 hijos y mi cuerpo exhausto, decidí que tenía que hacer algo. Tenía que detener esto de alguna manera. No podía seguir así, físicamente, emocionalmente, económicamente. Era imposible. Reuní el poco dinero que había guardado escondido y fui al hospital en el pueblo más cercano. Fui sola, sin decirle a mi esposo, porque sabía que se enojaría. Me senté frente al médico y con lágrimas en los ojos le supliqué. Le rogué que me ayudara, que hiciera lo que fuera necesario para que yo dejara de quedar embarazada. El doctor revisó mi historial, contó mis embarazos, calculó el tiempo entre cada uno, y cuando terminó, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era compasión exactamente, era más bien una resignación incómoda. Me explicó que mi caso era extraordinariamente complejo, que mi condición de hiperovulación era muy rara, y entonces me preguntó algo que me dejó helada. ¿Cuántos hijos tuvo tu padre? 45, le respondí. Siempre pensé que era normal en las familias grandes, pero en ese momento, con las palabras saliendo de mi boca, entendí. Los médicos sugirieron que mi condición podría tener un componente hereditario. Mi padre me había pasado esta maldición y yo se la pasaría a mis hijas si no hacía algo para detenerlo. Le pregunté sobre anticonceptivos, sobre una operación,
sobre cualquier cosa que pudiera liberarme de este ciclo. El médico suspiró y entonces me dijo algo que me partió, que para cortar la hiperovulación, la única forma era seguir embarazándome, que tenía que vaciar mi cuerpo de todos esos óvulos, que eventualmente, cuando fuera mayor, mi cuerpo se detendría solo. No podía creerlo. Le estaba preguntando cómo detenerme y me estaba diciendo que tenía que continuar. Era como pedirle a alguien que te quite las cadenas y que te diga que la única forma de liberarte es seguir arrastrándolas hasta que se rompan solas. Salí de ese hospital con el corazón más pesado que nunca, y cuando llegué a casa, mi esposo estaba esperándome. Había descubierto a dónde fui, y no estaba contento. Reaccionó con violencia cuando intenté explicarle. Esa noche recordé por qué había aprendido a mantenerme en silencio, por qué a veces es mejor no hablar. Pero no me rendí. Años después, cuando tenía alrededor de 30 años, escuché sobre un dispositivo intrauterino, un método que supuestamente funcionaba incluso en casos complicados. Fui a una clínica diferente, en otro pueblo donde nadie me conocía, y me lo puse sin decirle a nadie. Durante 2 días pensé que finalmente había encontrado una solución. 2 días de esperanza. Y entonces empezó el dolor. Era como si mi cuerpo estuviera rechazando el dispositivo con todas sus fuerzas. Los calambres eran tan intensos que no podía caminar. Sangré tanto que las otras esposas pensaron que me estaba muriendo. Mi vientre se hinchó. Tenía fiebre tan alta que deliraba. Tuvieron que llevarme de emergencia al hospital para que me lo quitaran. El médico me regañó. Me dijo que había sido una tontería intentarlo con mi condición, que había puesto en riesgo mi vida. Y yo, acostada en esa cama de hospital, solo podía pensar, entonces no hay escapatoria. Mi cuerpo es una prisión de la que nunca saldré. Los embarazos continuaron, más gemelos, otro grupo de trillizos. Los niños seguían llegando y yo seguía envejeciendo más rápido de lo que debería. Mi piel se estiró tanto que quedó marcada con estrías profundas como cicatrices de guerra. Mi espalda se curvó de tanto cargar bebés. Mis dientes empezaron a aflojarse porque la desnutrición me robaba el calcio que los bebés necesitaban. Estuve embarazada durante un total de 12 años de mi vida. ¿12 años? Si suman todos los embarazos, uno tras otro, eso es lo que da. 12 años de náuseas, de patadas en las costillas, de no poder respirar bien porque había múltiples bebés presionando mis pulmones. 12 años de mi vida, entregados a traer vidas que no había planeado. Y entonces llegó el último embarazo. Sabía que algo estaba mal desde el principio. Este se sentía diferente, más pesado, más difícil. Tenía alrededor de 36 años para entonces, y mi cuerpo ya había dado todo lo que tenía para dar. Estaba agotado, usado, roto. Eran gemelos otra vez. Mi sexto par. El parto fue largo y complicado. Cuando finalmente nacieron, uno de ellos no lloró. El silencio en esa habitación fue ensordecedor. Las manos de la partera se movían rápido, desesperadas, pero yo ya sabía. Una madre siempre sabe. Mi bebé había muerto. Fue el sexto hijo que perdía. 6 de 44. Y aunque había perdido antes, aunque sabía que en Uganda la mortalidad infantil es alta, este dolió diferente. Este fue la gota que derramó el vaso. Sostuve al gemelo sobreviviente en mis brazos, mirando su carita arrugada, y algo se rompió dentro de mí, no de tristeza. Fue algo más profundo. Fue la comprensión final de que esto no podía seguir, que mi cuerpo ya no aguantaba más, que si seguía así la próxima en morir sería yo,
Y entonces miré hacia la puerta de la habitación donde mi esposo debería estar esperando, pero no estaba ahí. No había venido al parto. Estaba, como siempre, ausente. En ese momento, con un bebé vivo en un brazo y el peso de un bebé muerto todavía en mi memoria, supe que algo estaba a punto de cambiar. Podía sentirlo en el aire, como cuando huele a lluvia antes de la tormenta. Lo que no sabía era que el cambio sería todavía más devastador que todo lo que había vivido hasta entonces. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. Momentos que dividen tu existencia en un antes y un después tan claro que podrías señalar la línea exacta. Para mí, ese momento llegó 3 semanas después de perder a mi bebé en el parto. Mi esposo llevaba días sin aparecer. No era raro. Podía desaparecer por semanas enteras, gastando dinero que no teníamos en lugares que yo prefería no imaginar. Pero esta vez había algo diferente en su ausencia, algo definitivo. Yo estaba en casa con los 38 niños que quedaban. 38. El número todavía me marea cuando lo digo en voz alta. La casa era un caos constante de llantos, risas, peleas, necesidades. Los más grandes ayudaban con los más chicos, pero al final del día todo recaía sobre mí. Yo era el centro alrededor del cual giraba este universo agotador. Esa mañana desperté con la sensación de que algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Me levanté antes del amanecer, como siempre, y empecé con la rutina diaria. Despertar a los mayores, prender el fuego para cocinar, preparar el desayuno con lo poco que teníamos, cambiar a los bebés, lavar las primeras tandas de ropa sucia. Fue mi hijo mayor, Iván, quien notó primero que algo andaba mal. Tenía entonces 25 años y sus ojos habían desarrollado esa mirada cansada de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido. Me llamó afuera con una urgencia en su voz que me heló la sangre. Había un hombre en la puerta, un desconocido con papeles en la mano y una expresión que mezclaba incomodidad con determinación. Y lo que me dijo cambió todo. La casa ya no era nuestra. Mi esposo la había vendido, sin decirme, sin preguntarme, sin siquiera tener la decencia de avisarme. Simplemente había tomado el dinero y había desaparecido. El nuevo dueño nos daba 2 días para desalojar. Me quedé ahí parada, con un bebé en la cadera y otro jalándome la falda, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Vendida? ¿La casa donde dormían mis hijos? ¿El único techo que teníamos sobre nuestras cabezas? No podía ser real. Tenía que ser un error. Pero no lo era. Los papeles eran legales, la firma era de él. Y yo, como mujer sin educación, sin derechos reales sobre nada, no tenía manera de pelear. En Uganda, especialmente en las áreas rurales, las mujeres somos invisibles ante la ley. Nuestros esposos deciden, nosotras obedecemos, y cuando ellos desaparecen, nos quedamos con las consecuencias. Iván quería ir a buscarlo, quería encontrarlo y obligarlo a responder. Pero yo sabía que era inútil. Un hombre que es capaz de vender la casa donde duermen sus propios hijos sin siquiera despedirse. Ese hombre ya está muerto para nosotros, no físicamente, pero sí en todos los sentidos que importan. Esa noche reuní a todos los niños. Los 38 se apretujaron en la habitación principal, los pequeños sentados en el regazo de los mayores, todos mirándome con ojos enormes, llenos de preguntas que no quería responder. Les dije la verdad porque no tenía sentido mentir. Papá se había ido. La casa ya no era nuestra. Teníamos que irnos. Los más pequeños no entendían. Preguntaban cuándo volvería papá, si podían llevar sus juguetes,
si todavía tendrían cama. Los mayores guardaron silencio, pero vi en sus caras que comprendían perfectamente lo que esto significaba. Estábamos solos, completamente solos. Esos 2 días fueron un torbellino de desesperación. ¿A dónde llevaba yo a 38 niños? ¿Quién nos daría refugio? ¿Cómo los alimentaría sin un lugar donde cocinar? Las preguntas giraban en mi cabeza sin parar, sin respuestas. Empaquetar nuestras vidas fue más rápido de lo que esperaba, porque cuando no tienes casi nada, no hay mucho que empacar. Unas cuantas ollas, ropa raída, los colchones delgados donde dormíamos, las fotos de graduación de los niños que había pegado con tanto orgullo en las paredes. Eso era todo. Una vida entera reducida a unos cuantos bultos. Caminamos. No teníamos dinero para transporte, así que simplemente caminamos. Yo, adelante cargando a los 2 más pequeños, iban atrás, asegurándose de que nadie se quedara rezagado. Éramos una procesión larga y triste de cuerpos cansados buscando un lugar donde caer. Algunos vecinos nos miraban desde sus puertas. Veían nuestra situación, pero nadie ofrecía ayuda, y yo no los culpaba. ¿Quién tiene espacio para una mujer con 38 hijos? Éramos demasiados, demasiado ruidosos, demasiado pobres, demasiado problema. Terminamos en un terreno al borde de la aldea de Casawo. Era propiedad de unos familiares lejanos de mi abuela que, con algo de lástima y mucho de obligación familiar, aceptaron que construyéramos algo ahí. Pero nos dejaron claro, teníamos que pagar eventualmente. Nada en esta vida es gratis, ni siquiera la compasión. Con la ayuda de algunos hombres de la aldea que sintieron pena por nosotros, construimos 4 estructuras pequeñas. Llamarlas casas sería generoso. Eran bloques de cemento con techos de hierro corrugado que convertían el interior en un horno durante el día y dejaban entrar el frío durante la noche. No tenían ventanas propiamente dichas. No tenían puertas que cerraran bien, pero eran nuestras. 17 habitaciones en total. Bueno, habitaciones es un término relativo. Eran espacios divididos por paredes delgadas donde tratábamos de organizarnos. 15 de esos espacios eran para dormir. Los otros 2 los dejamos como áreas comunes donde cocinar y estar juntos. La realidad de nuestras condiciones golpeó duro la primera noche ahí. Solo teníamos 8 camas de metal con literas, y 4 de ellas estaban tan rotas que no se podían usar. Las otras 4 tenían que acomodar a 24 niños. Eso significaba 6 niños por cama, apretujados como sardinas, compartiendo colchones tan delgados que podían sentir los resortes de metal debajo. El resto dormía en el suelo. Algunos tenían la suerte de tener un pedazo de colchón o una manta gruesa. Otros dormían directamente sobre el cemento frío. Y yo dormía donde caía, generalmente en algún rincón después de asegurarme de que todos estuvieran acostados. La comida se convirtió en mi obsesión constante. 38 bocas necesitan mucha comida. Calculé que necesitábamos 25 kilos de harina de maíz al día solo para el plato base. 25 kilos. Eso sin contar las verduras, el aceite, la sal, la proteína cuando había suerte de conseguirla. Pescado era un lujo. Carne era casi un milagro. Tenía que encontrar trabajo. Cualquier trabajo. Todo trabajo. Así que me convertí en todo lo que pudiera generar dinero. Me ofrecí como peluquera, trenzando el cabello de las mujeres de la aldea por unas pocas monedas. Aprendí a decorar eventos, bodas y funerales, cargando sillas y preparando mesas bajo el sol implacable. Recolectaba chatarra,
cualquier pedazo de metal o plástico que pudiera vender a los recicladores del pueblo. También empecé a hacer medicina herbal. Mi abuela me había enseñado algunas cosas cuando era niña, antes de que todo se derrumbara. Conocía plantas que ayudaban con la fiebre, con el dolor de estómago, con heridas que no sanaban. La gente venía a mí con sus dolencias, y yo hacía lo que podía con lo que tenía. Me pagaban poco, pero poco era mejor que nada. Y en los momentos más desesperados, aprendí a hacer ginebra local. Suena irónico, ¿verdad? Yo, que había sufrido tanto por el alcoholismo de mi esposo, ahora producía el mismo líquido que destruyó mi matrimonio. Pero la ironía no alimenta niños. El dinero sí. Iván tuvo que dejar la escuela. Eso fue lo que más me dolió. Él era inteligente, tenía sueños, quería ser algo más que su padre, pero no había opción. Necesitábamos sus manos para trabajar, su fuerza para cargar, su presencia para mantener el orden entre los hermanos más pequeños. Una noche lo encontré llorando afuera de una de las casas. No hacía ruido, pero podía ver cómo sus hombros temblaban. Me senté a su lado en silencio, y después de un largo rato, me dijo algo que se me quedó grabado. Mamá, no es justo. Tú no mereces esto. Nosotros no merecemos esto. No supe qué responder, porque tenía razón. No era justo. Nada de esto lo era. Yo no pedí nacer de una mujer que me abandonó. No pedí que me vendieran como esposa siendo niña. No pedí tener una condición genética que convirtió mi cuerpo en una fábrica de bebés. No pedí que el padre de mis hijos nos abandonara. Nada de esto yo lo pedí, pero ahí estábamos, y las lágrimas no cambian la realidad. Así que me sequé las que habían empezado a caer sin que me diera cuenta. Puse mi mano sobre el hombro de Iván y le dije lo único que sabía era verdad. La vida no es justa, hijo, pero nosotros seguimos siendo fuertes. Eso es lo único que podemos controlar. Los días se volvieron una rutina mecánica. Despertar antes del amanecer, lavar ropa durante horas en el río cercano, mis manos agrietándose con el agua fría y el jabón barato, cocinar enormes ollas de ugali, el plato de harina de maíz que era nuestro alimento básico, organizando turnos escritos en una pizarra de madera clavada en la pared. ¿Quién cocina hoy? ¿Quién lava? ¿Quién cuida a los más pequeños? Las niñas mayores se convirtieron en mis manos extra. Cocinaban, limpiaban, cuidaban a sus hermanos menores con una competencia que me rompía el corazón, porque ninguna niña debería tener que crecer tan rápido. Los niños mayores trabajaban cuando podían, cargando cosas para los vecinos, ayudando en las cosechas de café, trayendo a casa las monedas que ganaban con orgullo mezclado con tristeza. Y yo seguía moviéndome, porque si me detenía, si me permitía realmente sentir el peso de todo esto, me derrumbaría. Y no podía derrumbarme, no tenía ese lujo. Pero había noches como aquella después de hablar con Iván, en las que me quedaba despierta mirando el techo de metal corrugado. Escuchaba la respiración de los niños durmiendo, algunos ronquidos suaves, algunos llantos ahogados de pesadillas, y me preguntaba, ¿algún día conoceré la felicidad? ¿Algún día despertaré sin que mi primer pensamiento sea cuánto dinero necesito conseguir hoy? ¿Algún día tendré suficiente comida para que ninguno de mis hijos se vaya a dormir con hambre? ¿Algún día podré descansar? La respuesta que me daba el silencio de esas noches era siempre la misma. Tal vez no. Tal vez esta es mi vida. Tal vez nací para sufrir, para aguantar,
para sobrevivir pero nunca realmente vivir. Y sin embargo, cada amanecer me levantaba otra vez, porque eso es lo que hacemos las madres, no porque seamos heroínas, no porque seamos especiales, sino simplemente porque no hay nadie más que lo haga. Pasaron 3 años desde que nos mudamos a esas 4 casas pequeñas en Casawo. 3 años de lucha diaria, de sobrevivir más que vivir. Mis hijos crecieron. Los pequeños ya no eran tan pequeños. Los mayores asumieron roles que no deberían haber sido suyos. Y yo seguía siendo el centro que mantenía todo unido, aunque a veces sentía que me estaba desmoronando por dentro. Y entonces llegó el momento en que mi cuerpo finalmente dijo, basta. Tenía alrededor de 39 años cuando los dolores empezaron a ser insoportables. No eran los dolores normales del cansancio o del trabajo físico. Era algo diferente, algo profundo que me recordaba que mi cuerpo había pasado por demasiado. Había estado embarazada durante 12 años de mi vida. Había dado a luz 44 veces. Había alimentado a decenas de bebés de mi propio cuerpo hasta quedar vacía. Ya no podía más. Fui al hospital, esta vez no a suplicar que me ayudaran a evitar embarazos, sino porque físicamente estaba colapsando. Los médicos me examinaron con esa mirada que ya conocía bien, asombro mezclado con preocupación. Me hicieron pruebas, preguntaron mi historial, contaron mis embarazos y finalmente uno de ellos me dijo algo que jamás pensé escuchar. Podían hacerme una operación, una ligadura de trompas, cortar la conexión, detener de una vez por todas este ciclo que había consumido mi vida entera. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no hace 10 años cuando se los rogué? La respuesta fue tan frustrante como esperada. Porque ahora mi vida corría peligro real. Porque mi cuerpo ya había dado todo lo que podía dar. Porque si quedaba embarazada otra vez, probablemente no lo sobreviviría. Así funciona el mundo para las mujeres como yo. Nadie te ayuda cuando pides ayuda, solo te ayudan cuando ya es casi demasiado tarde. Me operaron en el 2019. Recuerdo estar acostada en esa mesa fría, mirando las luces del techo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente terminaba. Tristeza porque había perdido tantos años, tanta vida, a algo que nunca pude controlar. Cuando desperté de la anestesia, lo primero que pensé fue, ya está, se acabó. Mi cuerpo finalmente es mío otra vez, pero la vida tiene formas extrañas de desarrollarse. Justo cuando pensé que podría desaparecer en el anonimato, criando a mis hijos en silencio, mi historia empezó a extenderse más allá de nuestra pequeña aldea. Un periodista había escuchado sobre mí, sobre la mujer con 38 hijos, sobre los embarazos múltiples constantes, sobre el abandono, la pobreza, la supervivencia contra todo pronóstico. Vino a Casawo con una cámara y muchas preguntas. Al principio no quería hablar. ¿Para qué? ¿Qué cambiaría contar mi historia? Pero Iván me convenció. Me dijo que tal vez, solo tal vez, si la gente sabía lo que estábamos viviendo, alguien podría ayudar. Alguien podría ver que no éramos solo un número. Éramos seres humanos luchando por sobrevivir. Así que hablé. Le conté todo. El matrimonio forzado, los embarazos interminables, la condición genética, el abandono, la pobreza aplastante. Y mientras hablaba, mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que era la primera vez que alguien realmente me escuchaba. No para juzgar, no para aconsejar, solo para escuchar. El artículo se publicó primero en un periódico ugandés, luego lo recogieron medios internacionales.
y de repente mi historia estaba en todas partes. Me llamaban la mujer más fértil del mundo. Me apodaron Mama Uganda, Madre Uganda, como si yo representara a todas las madres de mi país que luchan en silencio. No estoy segura de cómo me siento con ese título. Por un lado, suena honroso, como si hubiera logrado algo grandioso. Por otro, reduce toda mi vida, todo mi sufrimiento, a un dato curioso. Miren, la mujer que tuvo 44 hijos, como si eso fuera un logro que busqué, no una consecuencia de circunstancias que nunca pude controlar. Pero algo bueno salió de eso. Una mujer en América, una abogada llamada Susan, leyó mi historia mientras amamantaba a su propio bebé, y algo en ella se conmovió. Creó una campaña en Internet para recaudar dinero para nosotros, para mis hijos y para mí. Al principio no lo creía. Gente al otro lado del mundo, gente que nunca me había visto, queriendo ayudarme. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero era real. El dinero empezó a llegar. No mucho, pero algo. Suficiente para comprar más camas, para asegurar comida más seguido, para pagar algunas deudas que me quitaban el sueño. Susan me contactó por videollamada a través de Iván, que había aprendido a usar el teléfono de un vecino. Fue extraño verla en esa pantalla pequeña. Esta mujer con una vida tan diferente a la mía, pero que se preocupaba genuinamente por nosotros, me hizo llorar. No de tristeza, sino de gratitud, de sentir que tal vez, después de todo, no estaba completamente sola en el mundo. Con algo de ayuda, pude empezar un pequeño negocio de decoración de eventos, nada grande, pero constante. Bodas, funerales, celebraciones. Mis hijas mayores me ayudaban. Íbamos juntas, cargando sillas y mesas, armando decoraciones con flores silvestres y telas coloridas. El dinero que ganábamos iba directamente a comida y educación, porque si hay algo en lo que soy inflexible, es en la educación de mis hijos. Yo nunca fui a la escuela, soy analfabeta. No sé leer ni escribir, y eso me ha limitado de formas que duelen profundamente. No puedo leer los contratos que me ponen enfrente. No puedo escribir una lista de compras. No puedo ayudar a mis hijos con sus tareas, pero ellos sí irán a la escuela. Todos, cada uno de ellos, incluso si tengo que trabajar hasta caer exhausta, incluso si tengo que sacrificar todo lo demás, porque la educación es la única herencia real que puedo darles. La única forma de asegurarme de que sus vidas sean diferentes a la mía. En las paredes de nuestra casa más grande, pegué con orgullo las fotografías de graduación de cada hijo que termina un nivel escolar. Son fotos simples, algunas borrosas, tomadas con cámaras baratas, pero para mí son tesoros. Cada una representa una victoria, una promesa cumplida, un futuro un poco más brillante. Contraté a una maestra para los más pequeños, una mujer joven de la aldea que viene 3 veces por semana a enseñarles lo básico. No puedo pagar mucho, pero ella acepta lo que tengo. Dice que admira lo que estoy haciendo, que soy una inspiración. Yo no me siento como una inspiración. Me siento como una mujer cansada haciendo lo que tiene que hacer. Pero si mis luchas pueden motivar a otros, entonces tal vez no fueron en vano. Organicé la vida en nuestras casas con un sistema estricto. Tenía que hacerlo o el caos nos consumiría. Hay una pizarra de madera en la pared principal con los turnos escritos. Los sábados trabajamos todos juntos. Los niños lavan, cocinan, limpian. Es un día de equipo. Los domingos tratamos de descansar,
aunque descansar con 38 personas en 4 casas pequeñas es un concepto relativo. Mis hijos mayores son mis pilares. Iván, que dejó la escuela para ayudarme, ahora trabaja haciendo lo que puede para traer dinero. Mis hijas mayores cuidan de los pequeños con un amor y una paciencia que me hace llorar de orgullo. Han tenido que crecer tan rápido, asumir responsabilidades que no deberían ser suyas, y sin embargo, lo hacen sin quejarse. Bueno, a veces se quejan. Son humanos, después de todo. Se pelean por tonterías, como quién usó la última toalla limpia o quién comió más en la cena. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no hay comida o cuando uno de los pequeños está enfermo, se unen. Son un equipo, son una familia. Y yo tengo un sueño. Suena pequeño comparado con los sueños que otra gente tiene, pero es mío. Quiero empezar un criadero de pollos, nada elaborado. Solo algunos pollos que pueda criar y vender, huevos que pueda vender en el mercado, un ingreso estable, predecible. Algo que no dependa de que mi cuerpo aguante cargar cosas pesadas o de estar de pie todo el día bajo el sol. Mis hijos más pequeños tienen 9 años ahora. Todavía dependen de mí para todo. Y yo fui diagnosticada con cáncer de piel hace poco. No es grave todavía, dicen los médicos, pero necesita tratamiento. Tratamiento que cuesta dinero que no tengo. Así que sigo trabajando con manchas en mi piel que duelen al sol, rezando que mi cuerpo aguante un poco más. Solo un poco más hasta que los pequeños sean más independientes. A veces me siento y hago cuentas. 44 hijos. Ese fue el total. 6 murieron, que es un dolor que nunca se va del todo. 38 vivos, y ahora tengo nietos también. La casa se llena con una nueva generación, risas de bebés que me recuerdan tiempos que preferiría olvidar pero que también me llenan de una ternura extraña. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Que de niña soñaba con tener 6 hijos, solo 6, una familia pequeña y feliz. Es irónico, ¿verdad? Terminé con más de 7 veces ese número, pero no de la forma que había imaginado. No con amor y planificación, sino con una biología cruel y circunstancias que nunca pude controlar. Hoy miro a mis hijos y veo tanto. Veo sus luchas, sus sueños, sus miedos. Veo cómo los mayores protegen a los menores. Veo cómo comparten lo poco que tienen. Veo cómo, a pesar de todo, siguen sonriendo, siguen teniendo esperanza. Y me pregunto, ¿logré lo que me propuse? Reconstruí la familia que perdí cuando tenía 7 años, no de la forma que imaginaba, ciertamente, pero tal vez, solo tal vez, logré crear algo más grande. Una familia que sabe lo que es la adversidad y que eligió seguir adelante de todos modos. La gente me pregunta si me arrepiento, si pudiera volver atrás. ¿Cambiaría algo? Es una pregunta imposible de responder. ¿Me arrepiento de los embarazos? Sí y no. Sí, porque consumieron mi vida, mi cuerpo, mi juventud. No, porque cada uno de esos embarazos trajo a un ser humano que amo profundamente. ¿Me arrepiento de haberme casado a los 12 años? Esa es fácil, no tuve elección. El arrepentimiento requiere haber tenido una opción. Lo que sí sé es esto. Yo nunca conocí la felicidad real. Nunca tuve la oportunidad de ser simplemente Mariam, no la esposa de alguien, no la madre de tantos, solo Mariam. No sé qué hubiera hecho con mi vida si hubiera tenido opciones. Tal vez habría sido maestra, tal vez habría viajado, tal vez habría encontrado amor real, no obligación. Pero hay algo que puedo hacer. Puedo asegurarme de que mis hijas tengan opciones, de que vayan a la escuela,
de que nadie las venda como esposas siendo niñas, de que sus cuerpos sean suyos, de que conozcan lo que es la alegría, esa emoción que yo solo puedo imaginar. Ese es mi último sueño, no tener pollos, no tener una casa más grande, aunque esas cosas ayudarían. Mi sueño más profundo es que cuando mis hijos cierren sus ojos al final de sus días, puedan decir, fui feliz, porque yo nunca podré decir eso, pero ellos sí, y tal vez, solo tal vez, eso hará que todo valga la pena. La historia de Mariam Navatansi Babirie no es solo la historia de una mujer extraordinaria, es el reflejo de una realidad que millones de mujeres en África y en el mundo enfrentan en silencio. Su vida, marcada por el abandono, el matrimonio infantil, la violencia doméstica y una condición médica extremadamente rara, representa las múltiples formas en que las mujeres son despojadas de su autonomía desde la infancia. El apodo que le dieron, Mama Uganda, Madre Uganda, tiene un significado más profundo de lo que parece a primera vista. No es solo por la cantidad de hijos que tuvo, sino porque su historia encapsula el dolor silencioso de incontables madres ugandesas que cargan con las consecuencias de sistemas que nunca las protegieron. Es una madre de una nación en el sentido más doloroso. Representa a todas aquellas mujeres que han tenido que ser más fuertes de lo humanamente posible. En el año 2020, RT Documentary produjo un largometraje sobre su vida titulado Mama Uganda, documentando su día a día con 38 hijos en condiciones de extrema pobreza. El documental mostró al mundo lo que significa realmente sobrevivir cuando el sistema te ha fallado en todos los niveles posibles: familiar, médico, legal y social. Pero la historia de Mariam no existe en el vacío. Es parte de un problema sistémico mucho más grande. En Uganda, el promedio de hijos por mujer es de 5.6, una de las tasas de natalidad más altas del mundo. Pero detrás de esa estadística están las historias de niñas que se casan demasiado joven, que no tienen acceso a educación sobre salud reproductiva, que no tienen voz sobre sus propios cuerpos. Las cifras son devastadoras. Más de 130 millones de niñas alrededor del mundo han sido forzadas a matrimonios antes de los 18 años, con África siendo una de las regiones más afectadas. Y según proyecciones de UNICEF, para el año 2050, ese número podría alcanzar los 310 millones si no se toman medidas urgentes. Cada una de esas cifras representa una niña como Mariam, vendida, obligada, despojada de su infancia y de su futuro. La historia de Mariam también pone de manifiesto la importancia crítica del acceso a salud reproductiva adecuada. El consejo médico erróneo que recibió durante años, que algunos anticonceptivos podrían matarla, es un ejemplo de cómo la falta de conocimiento especializado y la desinformación pueden determinar el curso de una vida entera. Ninguna mujer debería estar prisionera de su propia biología. Ninguna mujer debería tener que elegir entre su vida y su fertilidad. Hoy Mariam continúa su lucha diaria en Kasawo, criando a sus hijos con la esperanza de que tengan las oportunidades que ella nunca tuvo. Algunos de sus hijos ya han formado sus propias familias, repitiendo el ciclo de la vida, pero con más herramientas, más educación, más opciones. Ella trabaja incansablemente, a pesar del cáncer de piel que ahora enfrenta, con un solo objetivo: que sus hijos conozcan la alegría que ella nunca experimentó. Su legado no es el número de hijos que tuvo. Su legado es la resistencia inquebrantable frente a la adversidad. Es levantarse cada mañana cuando sería más fácil rendirse. Es amar profundamente, incluso cuando la vida te ha dado todas las razones para odiar. Es decidir que el ciclo de abandono y sufrimiento termina contigo. Esto fue solo una parte de la increíble historia de Mariam Navatansi. Su vida continúa día a día, luchando por crear un futuro mejor para sus hijos, en medio de circunstancias que romperían a la mayoría. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia, ¿alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que creías posible?
¿Cuántas mujeres como Mariam conoces en tu propia vida? Mujeres que cargan con pesos invisibles pero inquebrantables. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la fortaleza del espíritu humano, no olvides suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias de mujeres extraordinarias que enfrentaron desafíos inimaginables y encontraron la fuerza para seguir adelante. Historias que necesitan ser escuchadas, que merecen ser contadas. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite recordar que la resiliencia humana no tiene límites. Y déjanos en los comentarios, ¿qué te inspiró más de la historia de Mariam? Porque estas historias no solo son para escuchar, son para recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda, el espíritu humano encuentra formas de brillar.